Listo, ya ingresaron. Entonces nos habíamos quedado en esta parte, no alcanzamos a hacer el taller, entonces la idea de hoy es que trabajemos en el taller. Este taller está en la guía del Classroom. Van a entrar acá al Classroom, trabajo de clase. En esta guía de proporciones, ahí van a encontrar este taller que yo tengo acá. La idea es que vayamos trabajando cada uno de los puntos y vayamos solucionando o por lo menos dejando la respuesta de cada uno de ellos. ¿Qué? No, este es para que practiquemos. En este vamos a practicar fracciones, porcentajes, regla de 3 directa, inversa, todo lo que hemos visto. Con esta cerramos la unidad de proporciones. Entonces vamos a hacer los de selección múltiple. Recuerden que los ejercicios tienen varias formas de hacerlo. Entonces yo los hice de una forma, sin embargo esa no es la única. Acá vamos a socializar. Si alguien lo hizo diferente, la idea es que nos comparta. Entonces el primero nos dice las dos terceras partes de una tubería de 150 metros de longitud se encuentra dañada. La longitud en metros de la tubería dañada es. Estoy esperando a que ustedes lo trabajen y me digan la respuesta. Pero, o sea, la respuesta más el procedimiento que hicieron.
Ya tenemos respuesta del primero. Dacian, cuéntanos qué hiciste. Sí. Por 150. Eso sería 300 sobre 3. Ajá. Está bien. Acá la respuesta es 100. Bueno, luego de que simplificamos, ¿cómo simplificamos esto? El de arriba se puede escribir como 3 por 100 y el de abajo 3 por 1. Se cancela el 3 y queda 100 sobre 1 que va a dar 100. A todos les dio lo mismo. Listo, vamos con el segundo. Un comerciante tiene 500 reses. Un comprador adquirió 2/5 partes de las mismas y otro un cuarto del total. El número de reses que le quedaron es, acá están las opciones, y qué parte de las reses vendió el comerciante. A Salomé le da 13 sobre 20. Salomé, pero acá ninguna de las respuestas da fracciones. Verifica, porfa, verifiquemos. ¿Qué fue lo que hiciste? Porque otra vez, ¿cómo llegamos paso a paso? Dícteme. Primero, ¿cuántas partes se llevó el comprador? 2/5. Ve, perdón. ¿Cuántas reses se llevó el primer comprador? 2/5 de qué? De las 500. Entonces, ¿cómo copio eso? Ajá. ¿Y eso cuánto da? O sea que el primero se llevó 200. Ahora, el segundo, ¿cuántas se llevó?
sea que en total, entre el primero y el segundo, se llevaron 325 reses. Ya sabemos las que se llevaron, las que tenía el comerciante. Entonces, si al inicio tenía 500 y vendió 325, ¿cuántas le quedaron? ¿Qué operación tengo que hacer? Ah. 500 menos, porque le vamos a restar lo que él vendió. Él tenía 500 al inicio y ya vendió 325, o sea que hay que restarle esas 325. Entonces las reses que vendió, 325 de acá. Y las que le quedaron fueron 175, que sale de esta resaca. Y la respuesta para ese es 175. Listo, el siguiente. Nos dicen, al pagar una factura de 6.890 me han descontado el 3,75%. ¿Qué rebaja he obtenido? ¿Cuál? ¿Cómo es posible? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo me equivoqué con las opciones? ¿O usted se está equivocando en el procedimiento? Miremos qué hizo. ¿Cuánto le dio? ¿Y cuánto le da? 2.508 o 250. Sí, porque lo hizo así. Ajá, básicamente acá la clave está en esta, que nos están preguntando la rebaja. O sea, es como si nos estuvieran diciendo a qué parte corresponde ese 3,75% de este 6.890. ¿Cómo haría yo esa operación para saber qué parte representa este 3,75%? ¿Cuánto le dio? 3,75 dividido 100, sí. ¿Y qué más saco? Ajá. Acá cuando nos preguntan qué rebaja he obtenido, es como si nos estuvieran preguntando qué parte representa este 3,75 de 6.890. Que es muy diferente a preguntar cuando le dicen a uno que luego de la rebaja cuánto pagó. Entonces, esa pregunta habría que descontarle lo que nos da esta operación, que es esta acá, la C. Habría que descontárselo al valor total y eso fue lo que uno pagó. O sea, aplicándole el descuento. Pero acá solo nos están preguntando como por el descuento. Entonces los descuentos van a ser una fracción de ese valor total. ¿Qué fracción va a ser? El porcentaje que nos están dando. Listo. Entonces verifiquen porfa los que no les dio. Ah, bueno. Ciego. Por Dios. Ah. Listo, el siguiente. Una partícula con velocidad constante recorre 1.200 metros en 80 segundos. La distancia en metros que recorre la partícula en media hora es...
de... ¿Cómo lo hizo? Tomé entre la distancia y tiempo y puse 15 metros, 15 metros por 180. A ver, primero, ¿qué operación planteó? ¿Lo hizo calculando la velocidad o por regla de 3? Listo, la velocidad es igual a la distancia, que serían 1200 metros, sobre tiempo, que serían 80 segundos. Eso fue lo que hizo. Cancelo este 0 con este 0. ¿Y esto le daba cuánto? No, esta operación de la velocidad, ¿cuánto le da la velocidad? Esto da 15 metros sobre segundos, porque es velocidad. Listo. ¿Y ahora cómo sabemos en media hora cuánta distancia recorre? ¿15 metros sobre segundos? ¿Y de dónde sale el 1800? profe, después de haber multiplicado todo eso entre la velocidad y el tiempo. De ahí salen los 1800. No, profe, yo le hice 15 metros sobre segundos por 180 segundos. Por 180, a ver, son... Sí, son 180. Son 1800, ¿cierto? 1800 segundos. Listo, esta es una forma. Esta forma es utilizando la definición de física de que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces lo primero que uno hace es calcular la velocidad con los datos conocidos, estos de acá, y luego utiliza otra vez la ecuación que la velocidad es distancia sobre tiempo, y de acá despeja el tiempo. Una flechita. El tiempo va a ser, pero si es por 1800, el tiempo va a ser distancia. Ah, no, tengo que despejar la distancia, que lo casi me están espérame, ya te va a decir distancia, velocidad por tiempo. Ahora lo vamos a hacer por regla de 3. Listo, entonces yo primero calculo la velocidad, distancia sobre tiempo, ¿cierto? Ya conozco la velocidad a la que va el carro, supongamos. Ahora me dicen, ¿a qué distancia estaría en media hora? ¿Cuánto es media hora en segundos? 30 minutos. En segundos, ¿cuánto es? Yo sé que un minuto son igual a 60 segundos. Ajá. Entonces, si yo reemplazo este minuto de acá por 60 segundos, voy a hacerlo acá abajo porque no me cabe. 30, el minuto lo voy a reemplazar por 60 segundos, por 60 segundos, y me queda este tiempo en segundos. 3 por 6, 18, y los dos ceros, 1800 segundos. Entonces, como tengo la velocidad en segundos, que es esta acá, metros sobre segundos, entonces este tiempo también tiene que estar en las mismas unidades. 15 metros sobre segundos es la velocidad por 1800 segundos. Noten que el segundos arriba está multiplicando y el segundos abajo está multiplicando, entonces se cancelan los segundos y me quedan las unidades de metro, que son las unidades de distancia. Esto se podría hacer si estuviéramos en física. Esa es una forma, no quiere decir que esté mal. Para esta fórmula hay que conocer la definición de velocidad. ¿Cómo se haría utilizando lo que ya vimos? ¿Cómo planteamos una regla de 3 acá? ¿Cuáles son los parámetros?
metros. y segundos pro. Ajá, entonces recordemos que en la regla de 3 tenemos un renglón donde nos dan toda la información. Si no sabemos cuáles son los parámetros, esos parámetros son los que acompañan los datos que nos están dando. Entonces noten que nos están dando 1200 y 80. Al 1200 lo acompañan los metros. O sea que voy a poner acá en una columna los metros y en otra columna voy a poner los segundos. Ahora me dicen, ¿qué distancia recorre? Sabemos que esa es la pregunta, la que no conocemos, o sea que ponemos una letra. En media hora, acá nos están dando el tiempo para esta distancia. Ahora, media hora, yo no puedo poner, media hora son 30 minutos, yo no puedo poner acá los minutos porque esto está en segundo. Entonces yo tengo que poner 30, pero esos minutos los tengo que pasar a segundos. Y se hace lo que hicimos ahorita. En vez de minutos, pues se multiplica por 60 segundos y ya todo esto estaría en segundos. De acá sale el 1800. ¿Y cómo hacemos la regla de 3? Nos tenemos que fijar primero si es una relación directa o inversa. Si yo aumento los metros, aumenta el tiempo. Si yo aumento la distancia, aumenta el tiempo. Sí. Entonces eso va a ser una relación directa. Cuando es directa no tenemos que cambiar nada. Entonces simplemente ponemos 1200 sobre x igual a 80 sobre 1800. Y despejaríamos la x de acá. ¿Cómo despejamos la x? Primero quitamos los denominadores. Pasamos a multiplicar acá. 1800 por 1200 igual a 80 por x. Luego este 80 lo tengo que quitar de ahí para que la x me quede sola. Si está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Entonces eso me daría 1800 por 1200 sobre el 80 y esa sería la x. Y eso me daría los 27.000 metros que se recorren en media hora. Entonces hay dos formas de hacerlo. Y todas dos son válidas, pero acá en matemáticas pues la ideal es que trabajemos la regla de 3. Y con eso les muestro que la regla de 3 es una muy buena opción cuando tenemos que hacer conversión de unidades. Por ejemplo, o para relacionar distancias sobre tiempos, que es la velocidad. Si yo quisiera pasar, por ejemplo, de metros a centímetros, yo puedo plantear una regla de 3. ¿Cuántos centímetros son un metro? Supongamos que yo quiero conocer, se me fue el lápiz. Me dicen, pase 25 centímetros a metros. A metros y no sé cuánto valen. Pero yo sé que voy a poner centímetros, metros. 100 centímetros es un metro. Y ubico mi información que está acá. 25 centímetros. ¿Cuántos metros equivalen? Una X, ¿cierto? Y ya, estas relaciones cuando estamos haciendo cambio de unidades siempre van a ser directamente proporcionales. O sea, si aumenta 1, si aumento los centímetros, pues aumentan los metros. Entonces siempre se establece una relación directa, eso quedaría 100 sobre 25 igual a 1 sobre x y despejamos la x. Entonces la regla de 3 es una forma de hacer conversión de unidades o de mirar relaciones, por ejemplo, muy parecidas a las que tenemos cuando tenemos velocidad, que es distancia sobre tiempo, aceleración, que es velocidad sobre tiempo. Porque noten que son fracciones las que tenemos acá, entonces se pueden escribir como una regla de 3. Listo, ahora vamos con este. Nos dicen 20 albañiles han enchapado es como forrado, o sea, pegar baldositas, en 40 días una piscina con baldosín. La piscina tiene 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. ¿En cuánto tiempo hubiesen forrado la piscina 4 albañiles menos?
Acá están las opciones. Profe, yo digo que hay que sacarle ahí la longitud y el ancho de la columna. Hay que sacársela, como así. Profe, porque igual a la longitud que la ancho, y la columna pues calcular Listo, noten algo aquí. Acá les están preguntando cuánto tiempo, esto es importante, hubiesen forrado la piscina 4 albañiles menos. O sea, nos están preguntando la relación entre tiempo y albañiles, ¿cierto? Para yo conocer estos datos es necesario conocer el tamaño de la piscina. No es necesario. Ajá, con esta primera frase que tenemos acá y la última que es la pregunta podemos plantear la regla de 3, que en este caso es inversa o directa. profe, yo digo Ajá, es inversa. Si aumentamos los albañiles, pues va a disminuir el tiempo. Uno esperaría que se demoren menos tiempo. Este párrafo de acá, de que la piscina tiene 50 metros de largo, 25 metros de ancho, suele aparecer mucho en los problemas y se le llama distractor. Noten que tiene bastantes datos y simplemente dan información que no es relevante para resolver la pregunta principal. Entonces hay que tener, cuando estemos leyendo, hay que tener en cuenta qué información va a ser relevante para nuestra pregunta y qué información no. En este caso nosotros podemos omitir esto de acá porque esto no nos va a responder la pregunta a nosotros. Con la parte de arriba más la pregunta podemos plantear la regla de 3. Entonces, ¿cómo queda esa regla de 3? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Y por qué? Ajá. 40 días. Noten que para responder la pregunta, yo no necesito saber si la piscina es muy profunda, si es muy ancha, si es una piscina para niños, si es una piscina para adultos. Yo lo que necesito saber es la relación entre los albañiles y el número de días. Y eso me lo da el párrafo de arriba. Esta primera oración que dice 20 albañiles han enchapado en 40 días una piscina con baldosín. Entonces, esa es la información que necesitamos. 20 albañiles, 40 días. Ahora, luego nos dicen 4 albañiles menos. Esos serían los 16 albañiles que está diciendo, creo que es Urangeli. ¿Y cuánto tiempo? Ese es el que tenemos que hallar. Sería una X. Ahora, si aumentamos los albañiles, ya dijimos que es inversa. Si aumentamos los albañiles, reducen los días. Entonces, esa relación quedaría de la siguiente forma. 20 sobre 16. Recuerden que como es inversa, esto cambia
esto se va para arriba y esto se va para abajo y despejamos la X de ahí. Y esta información no va a ser relevante para nuestro problema. Díganme cuánto les da esa operación. $50 días. Ahora, parecido a lo que yo acabo de hacer, van a calcular qué tiempo se llevarían si tuvieran 5 albañiles más. O sea que esta primer parte de la regla de 3 va a ser la misma, simplemente hay que reemplazar el segundo renglón por los 5 albañiles más. ¿Cuántos serían 5 albañiles más? Si tengo 20, ajá, entonces serían acá 25 y acá X. Reemplazan por ese renglón y hacemos lo mismo. Ajá, entonces acá teníamos que nos daban 50 días en la primera y acá nos van a dar 32 días. Entonces si disminuyo los albañiles aumentan los días, pasaron de 40 a 50, y si aumento los albañiles de 20 a 25 pues van a disminuir de 40 a 32. Y este que es el último de selección múltiple. Nos dicen, si el 17% de un número n es igual al 51% de 2500, entonces el valor de n es... Si yo tuviera que expresar este renglón que me están dando acá en una fórmula matemática, ¿cómo lo escribiríamos? Espere, 51%. ¿Y cómo copio de 2500? ¿Qué operación hago ahí? Suma, resta, multiplicación, división. Ajá. Luego sería el 10% entre el 10%. ¿Qué? Esta es una parte y la otra parte de la ecuación. Tengo esta parte, es esta acá. El igual es este. Esta parte de la ecuación, ¿cómo la escribo? 17% de un número n. No entiendo. O sea, díctame lo que usted hizo. Se puede multiplicar. Ustedes que están haciendo, muchachos, por Dios. 17%. Pero el 17% de qué?
A ver, ¿dónde está mi coso? A ver, si yo les digo 15% de 2500, ¿cómo escribo yo esto? ¿Para qué operación hago acá entre esos dos? Ajá, entonces eso sería 15% de 2500. Recordemos que este D se vuelve una multiplicación, lo voy a poner acá chiquito, de 2500, ¿cierto? Ahora supongamos que no tenemos de 2500, sino que tenemos 17% de n. ¿Cómo escribo yo eso matemáticamente? Este D se vuelve una multiplicación, entonces ¿cómo lo pongo? 17 sobre 100, sí. ¿Y qué hago con este D? Por n. Ajá. Entonces, 17% de un número n es 17%, que esto es lo mismo 17 sobre 100 por n. Lo voy a anotar acá. 17% de, que es una multiplicación, n. Es igual, voy a poner el igual, al 51% de 2500, es esto que me dictaron acá, 51. Sabemos que si es por ciento va sobre 100, ¿cierto? De 2500, o sea que va multiplicado, muy bien, 2500. Esta sería la ecuación para este párrafo de acá. Si el 17% de un número n es igual al 51% de, acá otro por 2500. Noten que esta ecuación la única incógnita es n. ¿Cómo despejamos n de ahí? Primero, tenemos que quitar este 100 de abajo. ¿Cómo quito este 100 de abajo? ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Multiplicar o dividir? Está dividiendo, pasa a multiplicar, muy bien. 100 por 51 sobre 100 por 2500. Acá es como si hubiera un 1, ¿cierto? 100 por 1, 100, y 100 por 51. Noten que este 100 de arriba multiplica y el 100 de abajo multiplica también. Este también está sobre 1. Cuando multiplica arriba y abajo lo podemos cancelar. Ahí lo voy a cancelar. Ahora, este 17, ¿cómo pasa al otro lado? ¿A multiplicar o a dividir? Si está multiplicando acá, ¿cómo pasa? A dividir. 51. Esto iba por 2500. Abajo me quedó 1 por 1. Y 17. ¿Y esto cuánto me da? 51 por 2500 dividido 17. $7,500 y la respuesta es la D. Listo, vamos a repasar esta partecita, devolver estos enunciados en ecuaciones de forma que cuando ustedes estén leyendo un problema sepan cómo plantear la ecuación que hay que solucionar. Denme un segundo, yo tengo por acá una matemáticas. Los voy a traer. Esa clase es para los chicos de saber TIT, pero no está de más, se llama el lenguaje algebraico. Y la idea es que me respondan rápidamente
Bueno, lo primero que uno tiene que saber para hablar del lenguaje algebraico son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Por qué? Cuando a uno le preguntan la suma de dos números, los números que se están sumando se llaman sumandos y el resultado es la suma. Entonces cuando le preguntan a la suma de 3 y 5, le están preguntando por el resultado. Cuando le preguntan por el producto entre dos números, los números que se multiplican se llaman factores. Entonces si le dicen el producto entre 3 y 5, pues le están preguntando por el resultado. Pero a veces le pueden dar el producto entre dos números es 15, uno de sus factores es 5. ¿Cuál es el otro factor? Entonces ahí uno tiene que asociar el vocabulario para saber que le están preguntando que por un número que multiplicado por 5 me dé 15. Entonces estos se llaman factores. Cuando les preguntan de factores, un número o un factor que multiplicado por otro número dé un producto de tanto, saben que les están preguntando por estos que se multiplican. En la resta, entonces les van a preguntar si les dicen calcule el resultado o la diferencia. Acá les están preguntando por este. Entre dos números que se restan, el primero se llama minuendo y el segundo sustraendo. Entonces si les preguntan por el sustraendo, es el número que va después del menos. Y si les preguntan por la diferencia, es el resultado de restar un número respecto a otro. En la división tenemos 4 factores o 4 parámetros diferentes. El divisor, que es el denominador en la fracción, el cociente, que es el resultado, y el residuo. Ustedes ven mucho cuando ustedes están programando, yo me imagino que ya vieron esta función que les dicen, por ejemplo, acá tenemos este dato, 7 porcentaje 3, ¿cierto? Cuando uno está programando, le dicen que el resultado de 7 porcentaje 3. Esta operación de porcentaje en programación pregunta por el residuo. O sea, cuando yo hago la división, queda el cociente, que es una parte entera, y el residuo, cuando la división no es exacta, que en este caso, por ejemplo, 7 dividido 3 no es exacto, queda un residuo que es 1. El resultado de esta operación es 1. Entonces, en programación suelen preguntar a veces por el residuo de una división y se pregunta mediante esta operación, 7 porcentaje 3. Y no quiere decir que está calculando el 7% de 3, no. Quiere decir que tiene que calcular el residuo de 3. Pero eso es en programación, para que lo sepan. Entonces, se le llama como el módulo también, sí, se le puede conocer como módulo. Pues acá en matemáticas es más fácil conocerlo por el residuo. Tenemos entonces, acá creo que me equivoqué, este es el numerador, este es el denominador, la razón o cociente, que es el resultado, y el residuo, que este residuo cuando la operación es exacta, pues va a ser 0. Esas son las básicas, pero hay otras que suelen ser el cuadrado o el cubo. El cuadrado de un número, por ejemplo, es ese número por su mismo número, y sabemos de las potencias que ese número por su mismo número es la base sumado los exponentes. Y lo mismo para el cubo, pero en el cubo sería 3 veces el mismo número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar una lista. La idea es que ustedes me digan qué resultados son por ejemplo, la suma de dos números. Bueno, cuando hablamos del lenguaje algebraico, ¿por qué se me esconde la pantalla? Cuando hablamos del lenguaje algebraico, ya les había, creo que contado que en aritmética uno pone, por ejemplo, 5 más 3. En álgebra, uno puede representar cualquier número con una letra, X más Y o L más M, cualquier letra del alfabeto va a representar un número. Entonces, si yo les digo la suma de dos números, la idea es que ustedes me lo den muy general y que sean letras. Entonces, en este caso, ¿cuál sería?
A más B. Muy bien. La idea es que lo hagan rápido. Diferencia de dos números. Bueno, acá la diferencia, otra vez, ¿cuál? B menos C. Acá la diferencia refiere al resultado de coger un número y restarle otro. El producto de dos números. B por C. Cociente. B dividido C. El doble de un número. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Bueno, doble... No, cuando yo digo cuadrado, quiere decir ese número por ese número. Si yo le digo, por ejemplo, el doble de 2, el doble de 3, ¿qué operación hace usted? El doble... Sí, pero vamos a hacerlo al revés. 2 por... Voy a poner acá por B. Doble quiere decir 2, ¿cierto? D, sabemos que es multiplicación y un número cualquiera puede ser B. Entonces, doble de un número sería siempre, si yo les digo el doble de 10, ustedes me van a decir 20. Ustedes no me van a decir que es 10 por 10. Cuando yo les diga el cubo de un número, ahí sí. El cubo entonces sería x a la 3. Si yo les digo el cuadrado de un número, sería x al cuadrado. El doble quiere decir 2 veces ese número, 2x. Ahora el triple de un número. (3b). La mitad de un número. La tercera parte de un número. Sí, es lo mismo. Si la mitad, la tercera es como si cambiáramos, es que acá cambia mucho la palabra, pero es como sacar la tercera parte. O sea que hay que dividirlo por 3. Ahora sí, el cuadrado de un número. B a la 2. El doble de la suma de dos números. Ajá. Acá los paréntesis se vuelven muy importantes. La forma, por ejemplo, yo acá ya les estoy diciendo dos operaciones. El doble, que quiere decir multiplicar por 2. Pero ¿qué vamos a multiplicar por 2? La suma de dos números. Entonces, cuando uno tiene más de dos operaciones, es bueno empezar como de atrás para adelante. Primero escribe la suma de los números y entre paréntesis realiza la otra operación. Porque si yo escribiera 2a más b, pareciera que el 2 multiplica solo a la y no a la suma de a más b. Entonces los paréntesis se vuelven relevantes en este caso. El triple de la diferencia de dos números. 3 abre paréntesis, A menos b. La suma de tres números. Un número aumentado en 3. Si yo les digo 5 aumentado en 8, ¿cuánto les da?
No, no. Eso es 5 aumentado en 8. 5 aumentado en 3. No, simplemente se le suma 3. Aumentado, aumentado acá quiere decir sumarle 3. Ajá, entonces sería, por ejemplo, x más 3. Eso sería un número aumentado en 3. Ajá. La diferencia entre un número y 8. Ajá. El doble del producto de dos números. Recuerden que empezamos de atrás para adelante. ¿Sí? A por B. Tenemos el producto de dos números, A por B, y a esos dos números les voy a sacar el doble, o sea que los multiplico, por eso abro paréntesis, por 2. El triple del cociente de tres números. Pero son tres números. ¿Recuerdan la famosa ley de la oreja? A ver, 5 dividido 3 dividido 1. Ese dividido es el más grande. 5 tercios dividido 1. Eso se puede escribir. O sea, el cociente de tres números se puede escribir. Solo que hay que tener en cuenta, yo lo anotaría como así. Porque es muy diferente tener, por ejemplo, A dividido B sobre C, que también sería el cociente entre tres números. Pero hay que tener en cuenta esta línea de equilibrio. ¿Dónde está la fracción? Recuerdan que para aplicar la división de estas fracciones, pues hay que rellenar con un 1 acá y hacer la oreja. Entonces el cociente de tres números sería como una fracción dividido por un número. El cuadrado de la suma de dos números. Vamos a ponernos por acá. A más B y al cuadrado. Ajá. La suma del cuadrado de dos números. Noten cómo se parecen estos dos, pero son diferentes. Ajá. La diferencia del cuadrado de dos números. Alejo, ¿usted cómo lo ve? El cuadrado, ¿cierto? El cuadrado acá, lo que pasa es que no es el cuadrado como, por ejemplo, tener a más b al cuadrado, porque ya vimos que para esta expresión
sería la suma de dos números al cuadrado. Entonces, para que no quede así, hay que sacar el cuadrado de cada número y luego aplicar la suma. Entonces, este cuadrado que nos dicen acá hay que repartirlo entre los dos números. Entonces, un cuadrado acá y ya luego aplicar la suma. Porque ya vimos que esta expresión se escribe de esta forma. Ajá, muy bien. Y esto se pone cada vez más difícil. Está fácil lo difícil. Por no saber leer las ecuaciones. El sucesor de un número. Por ejemplo, yo tengo 5. ¿Cuál es el sucesor de 5? 6. El sucesor de 6. Si yo tengo un número X, ¿cuál es el sucesor de ese número? No, porque miren que el sucesor guarda una relación con su anterior. X más 1, muy bien. El antecesor. Sí, porque el sucesor, la idea es que usted separe en un número, por ejemplo el 20, y el que le sigue, pues es el 21, ¿cierto? Sabemos. Pero guarda una relación con este de acá, que es sumarle 1. Entonces el sucesor es X más 1. No, porque le antecede, el que está atrás. X menos 1. Por ejemplo, el antecesor de 6, que es el que está atrás, sería el 5. Para yo llegar del 6 al 5, resté 1. Sucesor para arriba. Ajá, dos números consecutivos. Este y este, por ejemplo. Ajá, y si el 5 fuera X, ¿cómo sería el siguiente? De hecho, acá se lo... No. Si son consecutivos, ¿cuál es la...? ¿Cómo? X más 1, por eso se los estaba borrando arriba. El sucesor es este. El sucesor de un número. Ajá, entonces usted tiene un número, el 5 por ejemplo, y el sucesor va a ser el 6. Acá solamente calculamos el sucesor. Acá le dicen dos números consecutivos. Entonces usted tiene el 1, el 2, el 3, el 4. Esos son números consecutivos. Si usted separa acá, este sería el primer número y el siguiente número consecutivo sería el sucesor, el X más 1. Si usted separa en el 2, lo que pasa es que acá ya le preguntan es por la parejita. Ajá, porque le están preguntando dos números consecutivos. Por ejemplo, yo diría el 1 y el 2, ¿cierto? O el 3 y el 4. Entonces acá le están preguntando dos números consecutivos. El primero sería X y el siguiente sería X más 1. Los dos, el primer número y este sería el segundo número. Y son consecutivos porque uno sigue después del otro. Tres números consecutivos. Ajá. Y X más 2. Un número par. Sí, esa sería una fórmula.
modulado 2 debería dar 0. Pero si yo no conociera esta fórmula, ¿cómo escribiría ese número par? Supongamos que yo no sé de programación, yo eso ni idea. Yo puedo coger cualquier número, por ejemplo el 3, y yo lo puedo volver par si lo multiplico por 2. Entonces cualquier número multiplicado por 2 yo sé que va a ser par. Entonces acá tengo un número par. Esta es otra forma de escribirlo. Pero esta forma ya es muy avanzada. Usualmente uno lo escribe de esta forma, un número par. Si por ejemplo a mí me dicen el 5, entonces el 5 usted lo multiplica por 2 y tiene su número par. Es como la fórmula genérica para tener números pares. 3 números pares consecutivos. Si yo ya sé que el número par lo obtengo de multiplicar por 2 y acá obtengo 3 números consecutivos, x, x más 1, x más 2, ¿cómo son esos 3 números consecutivos? Ajá, 2x, 2 por x más 1 y 2 por x más 2. Ahí tendríamos 3 números consecutivos y esos 3 números van a ser pares. Un número impar. Podría ser 3x. Hay otra forma de escribirlo. Noten que este es par, ¿cierto? El que le sigue es impar. El 4 es par. El que le sigue es impar. ¿Cómo lo podría copiar? De otra forma. Sin modulado. No vamos a jugar con modulado. Vean esto de acá. 2 par. El que le sigue es impar. Si yo sé que un número par lo puedo copiar así como 2x, ¿cómo copio el siguiente número a este? ¿Cómo copio el sucesor de 2x? 2x menos 1. Si esa es una opción, la otra opción es 2x más 1. Noten que, por ejemplo, si yo estoy en un par, le resto 1, bajo a un impar. O si le sumo 1, voy a un impar. O lo puedo copiar así como 3x. Dos números impares consecutivos. Conociendo estas formas de acá. 2x más 1 y 2x más 2. Muy bien, señorita. Creo que estos eran los más avanzados que teníamos. A ver si tengo otros. Ah, sí. Estos. La suma de dos números es 6. De dos números cualquiera. No, pero recuerde que estamos con letras. Dos números. Ahí yo solamente tendría uno. Noten que acá este es, ustedes de una asumieron como igual. Entonces, vean cómo están transformando esto. Dos números, A más B, sumados. Este es, hace referencia a que va a ser igual. Entonces, es muy común tener que este es, ya vimos dos palabras.
D, cuando tenemos un número de otro número, este D se va a volver un por. Si este D está entre dos números, 120 de 50, eso se va a volver una multiplicación. El doble de 10, eso se va a volver una multiplicación. Y el es se va a volver un igual. El doble de un número es 20. A igual 20. Bueno, algo también que ocurre mucho en el álgebra es que se suele poner primero la cantidad numérica y luego la letra. O sea, es equivalente a tener a por 2, pero uno casi nunca encuentra eso, uno encuentra es 2a. Y sin por y sin nada. Se sabe que cuando no hay nada entre ellos se multiplica. El cuadrado de la suma de dos números equivale al triple de su producto. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a partir aquí. El cuadrado de la suma de dos números. ¿Cómo escribo eso? Cuadrado. Recordemos que cuadrado es muy diferente a doble. Cuadrado quiere decir que va a ir arriba. Doble va a ser que se multiplica por 2. Equivale, otra forma de decir igual, al triple. ¿Cuánto es el triple? Ajá, triple del subproducto. Este su hace referencia a quiénes. No, a esos dos números. Ajá. Este su me está diciendo que estos dos números van a ir multiplicados acá. A por B. Este es el producto de estos dos números. A por B. Y el triple sería 3 veces A por B. Cuadrado, recordemos, va arriba. Cubo va arriba, es a la 3. Cuadrado va arriba. Doble es por 2 y triple es por 3. La suma de dos números consecutivos es 51. ¿Cómo son dos números consecutivos? X más 1. Este sería el primer número y este sería el segundo número. O sea, el número y este sería el consecutivo, mejor dicho, ¿cierto? La suma de esos dos números, de este número más su consecutivo, es igual a 51. El triple de la suma de dos números equivale a su producto. Partámoslo acá. Acá donde está el igual uno siempre parte. Entonces, triple de la suma de dos números. Ajá. Equivale, es igual a su producto. Ya vemos que este su hace referencia a estos dos números. Producto es que la multiplicación A por B.
El triple de la suma de dos números A y B equivale a su producto, A por B. Creo que con esto por lo menos entendamos un poquito cuando estemos leyendo los problemas. La idea es que vayamos como afianzando también ese lenguaje. Entonces volvamos al problema que teníamos acá, que nos dicen si el 17% de un número n es igual al 51% de 2500. Entonces vamos a escribir este párrafo en ecuación. Me van a dictar 17% de un número n. (17/100) por n es igual, vamos a poner el igual, al 51% de 2500. Ajá. Y así es que uno obtiene la ecuación para resolver en este caso la incógnita que es n. A veces en los párrafos les suelen dar, por ejemplo, este primer enunciado y uno plantea una ecuación. Luego hay otro enunciado con el que uno plantea otra ecuación. El número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas para poder solucionar el problema. En este caso teníamos una incógnita, o sea que apenas era una ecuación. Listo, ahora sí vamos a pasar a los problemas y nos sirvió mucho repasar esa parte del lenguaje. Yo creo que alcanzamos a hacer como el primero. Listo, yo hago el primero, ustedes hacen el segundo, se hace de manera similar. Entonces nos dicen, Pilar decidió regalar a María 1/3 y a Carolina 2/7 de sus estampas. ¿Con qué parte de sus estampas se quedó Pilar? ¿Cuántas estampas tenía Pilar al inicio si se quedó con 64 estampas? Yo lo había separado por acá. Listo, entonces, sabemos que Pilar tenía un número de estampas que desconocemos, pero regaló 1/3 y 2/7. Lo primero que vamos a hacer es calcular el total de lo que regaló. Entonces, 1/3 más 2/7, esto fue lo que regaló Pilar. ¿Esto cuánto da? Vamos a hacer la sonrisa, que es 1 por 7, 2 por 3 y la sonrisa. 1 por 7, 7, más 2 por 3, 6, dividido 3 por 7, que es 21. 7 y 6, 6 y 6, 12 y 1, 13. 13 21avos. Esto fue lo que regaló Pilar en total. Ahora, supongamos que Pilar tenía 5 estampas, ¿cierto? Al inicio. Cada una de estas estampas es como si fuera una división. O sea, si tiene 5, tiene 5 unidades, entonces ese sería el denominador. Si al principio ella las tenía todas, esa es la forma de representarlo. ¿Recuerdan cuando teníamos la torta? Que la torta en fracciones nos dice, está partida en 4, y si yo tomo un pedazo de la torta, quiere decir que la torta que se partió en 4, yo tomé un pedazo. Acá las estampas, cada estampa es como una división, tenemos 5 estampas, y de esas 5 estampas, pues al inicio Pilar las tenía todas porque todas eran de ellas. ¿Cuánto es un número dividido por sí mismo? O sea, 5 sobre 5. 1. Si tuviera 6 estampas, y las tendría todas porque al inicio todas eran de ellas, esto me vuelve a dar 1. Entonces, para representar que Pilar tenía todas las estampas, sabemos que es con un 1. Entonces, la parte que tenía Pilar al inicio era 1, o sea, todas las estampas, y a eso le vamos a restar lo que le regaló a Carolina y a María. 13 21avos. Vamos a poner un 1 acá y hacemos la sonrisa. 1 por 21 me da 21, menos 13 por 1
me da 13. Y 1 por 21 me da 21. 21 menos 13, ¿cuánto me da esto? 20 menos 10 me dan 10. 8. Voy a confiar en ustedes que esté bien hecho. Esta es la parte que tiene pilar. Esta es la parte de pilar. Ahora, ¿recuerdan cuando habíamos visto fracciones que decíamos, lo voy a poner en letras, que ya entendemos letras, el A% de la cantidad inicial que es B es igual a C, que es lo que le queda a 1. Cuando yo saco por ejemplo, esto acá es el 25%, ya sabemos cómo lo podemos representar en fracciones. El 100% es la torta completa, ¿cierto? Si yo saco el 25%, lo que quedan son 3/4 partes o el 75%. Esto que hacíamos acá lo podemos hacer para cualquier fracción, porque esta A es una fracción. Esto es A sobre 100 por B sobre C. Recuerdan que esta era la cantidad inicial, esta era la cantidad final y esta es la parte que se tomó. Cuando sacamos el porcentaje ahorita para calcular el descuento que se le había hecho a una persona de 6.890 que tenía, que era el porcentaje era como 3,75%, o sea, se sacó una parte de la cantidad inicial que eran 6.800 y de eso le queda un restante final que es C. Acá tenemos la parte, pero esta parte ya no está en porcentaje, sino que está en fracciones de una cantidad inicial que desconocemos, y sabemos que cuando tomamos esta parte, 8 sobre 21 de esa cantidad inicial, quedamos con 64 estampas. Entonces, ¿cómo voy a expresar yo eso? Yo tengo una parte que son 8 21 de una cantidad inicial. Cuando la desconocemos la ponemos en letra. Yo sé que cuando tomo 8 21 de la cantidad inicial de estampas que tenía Pilar, quedan 64. ¿Sí se entiende esta parte? Listo, ahora cuando hagan el ejercicio yo creo que lo pueden entender mejor. Y despejamos de acá la X. Este que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? El 21. 21 por 64. Y este que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, este lo puedo escribir como 8 por 8. Vean, lo voy a escribir así. 21 por 8 por 8 sobre 8. Esto se cancela. Y 8 por 21. ¿Cuánto me da? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 168. Vamos a ver si coincide con lo que yo había solucionado en mi cuaderno. Sí. Esta era la cantidad de estampas que tenía Pilar al inicio. Hola. Porque pues creo que yo en la puse 78 Esta misma parte que tengo yo acá. Bueno, lo importante es que le dé, que tenga lógica, pues también lo que están haciendo. Ahora, de esa misma forma en la que yo solucioné ese problema, van a solucionar ustedes este acá. Quitemos todo esto. Es la misma dinámica, solamente que ya vamos a cambiar los personajes y vamos a tener confites. Juan se compró una bolsa de confites. Le regaló 1/10 a su primo Miguel y 2/5 a su amiga Sara.
¿Con qué parte se quedó Juan? Primero hay que calcular la parte con la que se quedó Juan y luego calcular cuántos confites tenía en la bolsa si al final se quedó con 10. Noten que al inicio pues toda la bolsa era de Juan, todos los confites que había en la bolsa eran de Juan. Entonces la idea es que solucionemos este y me cuenten cómo les va. Es con la misma dinámica que solucionamos en la anterior. Entonces lo primero que van a hacer, vamos a poner aquí como un paso a paso. Primero calcular la parte que regaló. Luego calcular la parte que le quedó. Noten que cuando hablo acá de partes, estas partes son fracciones de unas cantidades. Entonces acá estoy preguntando solamente por las fracciones. Y luego ahí sí podemos calcular los confites iniciales. Hola. Según mis cálculos, la parte que regaló fueron 10 confites. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya que terminó tan rápido, puede continuar con este. Andrés decidió organizar sus vacaciones de la siguiente manera. La cuarta parte de los días estará en una estancia, un tercio en el campo y los otros 10 días en la playa. ¿Cuántos días tiene de vacaciones?
mañana, porque mañana pegan ese pedacito de... Sí, sí, eso. No. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no. No. Don Moira, y eso fue por la lluvia. Es que imagínense que anoche en el piso acá de la casa pasó lo mismo. El de Juan. Este es parecido a lo que veníamos haciendo. Acá nos dicen entonces que va a estar un cuarto en una estancia, un tercio en el campo y otra parte en la playa, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la parte que estuvo en la estancia y en el campo. ¿Cómo hacemos eso? Ajá, un cuarto más un tercio, ¿y eso cuánto da? Tun, tun, tun. 1 por 3, 3, más 1 por 4, 4. Y 4 por 3, 12. Eso me daría 7 doceavos. Esta es la parte que estuvo entre la estancia y el campo. Ahora, ¿qué parte de las vacaciones estuvo en la playa? Eso es lo que no sabemos. Entonces recuerden que todo es 1. Entonces todos los días menos la parte que estuvo en la estancia y en el campo va a ser la parte que estuvo en la playa. No vamos a calcular los días que estuvo en la playa porque ya nos dan los días que estuvo en la playa, pero estos días corresponden a una parte de las vacaciones. Supongamos que él tenía 5 días, ¿cierto? Entonces, una parte, la mitad de los días estuvo en el campo y la mitad de los días estuvo en la playa. Esa parte de la playa es la que queremos calcular. Entonces vamos a coger todos los días y le vamos a restar la parte que estuvo en la estancia y en el campo. O sea que restamos menos 7 doceavos. Y hacemos esto, la sonrisa. 1 por 12, 12. Menos, porque estamos restando, 7 por 1, 7. Dividido 12 por 1, que es 12. 7 menos 12, 5 doceavos. Esta es la parte que estuvo en la playa, ¿cierto? Ahora, sabemos que de la cantidad inicial n, si tomamos esa parte que estuvo en la playa, eso nos va a dar que equivale de n días, 5 doceavos estuvo en la playa. Esos 5 doceavos corresponden a 10 días. O sea, cuando yo de los días iniciales tomo la parte que estuvo en la playa, sé que corresponden a 10 días. Y de acá despejo n. ¿N cuánto me da? Este que está dividiendo, ¿cómo pasa? Ajá, por 12, y ese que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces 10 por 12 dividido 5 debería dar 24. Hagan la operación ahí, porfa. Ah, pues sí. Vean que este se puede escribir como 5 por 2. Cancelo este 5 con este 5 y queda 2 por 12, que eso me da 24 días. O sea, es parecido, pero acá había que entender
que se trabajaba era con los días de la playa, que fueron los que dieron el resultado. Listo, les voy a dejar entonces como tarea con la que iniciamos la próxima clase para alimentar a mi mascota compré una bolsa de 30 kilogramos de alimento. Al día siguiente gasté 2/5 de ella y 3 días después me gasté 1/3 de lo que quedaba. ¿Cuántos kilogramos me quedaron? ¿Qué fracción del total? Cuando acá les dicen del total, es de estos 30 kilogramos, me quedó. Entonces la idea es que trabajen este ejercicio, que sería como el último de fracciones, proporciones y reglas de 3, y ya pasaríamos a geometría. Sí, lo voy a subir en el Classroom, le voy a tomar un pantallacito. La idea es que me lo suban. No, solo este último. Ejercicio. ¿Qué puse yo allá, por Dios? Captura. Sí, sí. Y fecha límite no, sin evidencias. Listo, entonces la idea es que lo trabajen y pues iniciamos socializando ese ejercicio en la siguiente clase para ya pasar a geometría. ¿Dudas? En este. ¿12 por 10? Si había un 10 por ahí. Era como una fracción por acá, algo por acá, n igual a 10. Era la parte de las vacaciones que estuvo en la playa. N es igual a 2 dividido 5. Ajá. Sí, porque 5/12 es la parte que estuvo en la playa de vacaciones. Chicos, si les queda alguna duda de los ejercicios, es bueno que lo repasen, o sea, que intenten solucionarlo poniendo comentarios hacia el lado. Si ustedes saben poner el comentario explicando qué es lo que se hace en ese renglón, quiere decir que no, pues no hay falencias en esa parte. Si no son capaces de escribir un comentario explicando justamente ese pasito que está ahí, quiere decir que hay una falencia, y ahí es cuando me deben preguntar, que no saben ir de un paso a otro, para que vayamos como subsanando todas esas falencias que tienen, que no vayan avanzando a medida de que vamos poniendo problemas, porque pues básicamente los problemas suelen salir justamente del lenguaje, que no saben plantear las ecuaciones, porque para despejar y esas cosas es como aprender a pasar para arriba, para abajo y esas cosas. Pero ahí lo importante es que sepan plantear muy bien, y para plantear tienen que saber explicar cómo se va de un lado a otro. Y le tiene que dar 24, sí señor.